50 años de glorias tienes, inmortal ensambladora. Vas a tener que pagar Royal por irte al gremio, un Fiat. Pero el hecho es que estamos aquí en el complejo de Betim para celebrar los 50 años de Fiat, ¿verdad? Llegó a Brasil en 1976, una historia muy rica, y todos los de mi generación para atrás, los que tienen 30 y tantos, 40 y pocos, para arriba, tienen muchas historias con las ensambladoras que estaban en Brasil en los años 70, 80, 90, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de Fiat, que llegó después, es la más joven de ese grupo, Volkswagen, Ford y GM. Entonces, aunque mi familia históricamente ha sido más de Volkswagen, yo también tengo muchas historias con Fiat, muchos recuerdos. Antes de que hablemos de recuerdos, vamos a hablar de cosas más contemporáneas. Para celebrar los 50 años aquí, Fiat lanzó una serie especial, 50 años de la Toro y del Fastback. Esas historias, ¿no? Detalles estéticos aquí en los asientos, la animación cuando lo activas, detallitos en el tablero. Por fuera también pueden ver los detalles en verde del Fastback, ambas versiones basadas en los híbridos ligeros. Pero vamos a caminar, vamos a dar un paseo por la memoria para contar un poco de la historia de Fiat en Brasil. Llegó aquí a Belo Horizonte, esas cosas típicas de un Brasil grande, ¿no? El gobierno federal, un poco parecido con Brasilia en realidad, ¿no? Solo que ya en la dictadura militar, ¿verdad? Brasilia, en tiempos de la democracia, Juscelino, vamos a desarrollar el interior del país, ¿no? Hacer la capital en el centro del país. La Fiat fue algo parecido. El gobierno quiso mucho llevar una armadora al interior del país, quitarle todo el enfoque a São Paulo, ¿verdad? De la industria automotriz nacional, y dio muchos beneficios ahí, muchos incentivos, incluso inversión, ¿verdad? El Estado, el gobierno del Estado de Minas Gerais fue socio de Fiat al principio, fue socio durante 10 años, mucha gente no recuerda eso. Sí, y entonces la marca empezó, vamos en orden cronológico aquí, ¿verdad? Siguiendo la línea que Fiat tenía en los mercados europeos, ¿no? Muy enfocada en autos pequeños, autos urbanos, ¿verdad? Autos de bajo costo, movilidad racional. El gran ícono, ¿no? El primero, aquí está, primer proyecto nacional, Fiat 147, que trajo muchas cosas, ¿verdad? Todavía es poco común para el mercado brasileño, ¿verdad? Tracción delantera, ese aprovechamiento del espacio en un auto bien compacto, motor transversal. Entre ejes, ¿verdad? Bien cortito, volante bien inclinado. Con el 147 tengo poca historia, lo vi poquito después. Y entonces las familias fiateras en mi vida escolar, en los años 80 era muy común tener un premio que tenía la cajuela más grande entre los sedanes brasileños de la época, o una Elba, ¿verdad? Que era la versión Station Wagon que tenía la cajuela más grande de todas. Anduve mucho en premio, Elba y Uno de esta generación aquí. Y ahora, yendo más hacia el lado entusiasta, hay otro auto aquí bastante emblemático. Bom, shibom, shibom. Pues sí, aquí todo el mundo ya conoce el motivo. ¿Recuerdas esa cancioncita? No puedo ver el estilo Schumacher sin que esa canción invada mi mente. El problema hidráulico, el motor que se calienta. Esta es la unidad 001 del estilo Schumacher que Fiat preservó, ¿verdad? Con las ruedas de la Abarth. Llamar a este modelo Schumacher era un gran ejercicio de marketing, ¿no? Básicamente, tomar la estética del estilo Abarth, que era el deportivo más deseado, más potente de Brasil, ¿verdad? Con motor de 5 cilindros, 167 caballos. Pero el motor importado encarecía mucho el auto, ¿verdad? El estilo Abarth fue un auto que se vendió muy poco porque era muy caro. Ponle la estética del estilo Abarth al estilo común, ¿verdad? El estilo 1.8, y ahí nació el estilo Schumacher con las llantas, ¿verdad? Del Abarth con el alerón. Siempre en estos colores aquí, o rojo, púrpura, roso, o ese Giallo Modena, colores que evocaban a Ferrari. Fiat en ese entonces todavía era socia de Ferrari, hoy ya no lo es, ¿verdad? Y capitalizaba sobre esa conexión. El estilo era un auto que tenía un estándar, ¿no? De acabado también, muy por encima del promedio de la época. Un auto que marcó época, ¿verdad? El techo Sky Window aquí, que tiene fama de dar algunos dolores de cabeza con el mantenimiento, pero es el primer techo panorámico, ¿verdad? Fue la primera solución que se encontró para hacer un techo que se abriera hasta el asiento trasero, ¿verdad? Dando ahí la iluminación, ¿verdad? Llenando la cabina de luz. Y este carro aquí, unidad 001 preservada, está firmado ahí, mira. Primero por el alemán, ¿verdad? Ahí, después por el compañero del alemán y también por el jefe de equipo, Jean Todt. Pero el carro del que estaba hablando antes, ¿verdad? Que aceleró mucho mi corazón de adolescente, es el Uno Turbo, ¿verdad? Que coincidentemente fue el primer turbo hecho en masa en Brasil, ¿verdad? Hecho para el público.
en una época en que los carros aquí, nuestro mercado apenas se estaba abriendo, ¿verdad? Entonces, los carros comunes del mercado brasileño tenían poca potencia, era muy común. Tú que eres joven, pues probablemente no sepas de eso. Pero en el mercado brasileño, allá por los años 80, eran empresas que instalaban turbos, ¿verdad? Preparadoras privadas. Vendían kits turbo para varios autos para realmente darles algo de desempeño, porque en ese mercado cerrado de Brasil, poquísimos autos realmente tenían buenas prestaciones. Y entonces era común que le pusieras el turbo aftermarket, ¿verdad? El 1 turbo, con esa receta italiana también. Motor 1.4 que se vendía en el mercado europeo, ¿verdad? Fue el primer turbo de fábrica en Brasil. 118 caballos, 17 kilos de torque, un carro muy ligero, ¿verdad? Entonces, de 0 a 100 menos de 10 segundos, 9.2 era otra cosa, eso era mucho lujo en esa época. Este incluso tiene el logo de Abarth, que no es original. Este carro es de particular, ¿verdad? Se nota que no es un carro tan de agencia como el estilo Schumacher, aquel que está más como nuevo. El turbo es hasta curioso, ¿no? Es un carro que no tiene el mismo nivel, ¿no? Que un Gol GTI, incluso que un Escort XR3, ¿no? En el mercado de neoclásicos. Pero yo estaba diciendo, ¿no? Quien vivió ese Brasil de los años 80, 90, ¿tienes historias con esos carros? Porque la variedad de modelos tampoco era tan grande, ¿verdad? Mi tío Yan, que ya ha aparecido varias veces aquí en el canal, tuvo un Tempra Ouro, que hasta hoy yo digo en realidad, él tuvo un Tempra Style, ¿no? Pero era ese. Aún así, con el parachoques negro y pintado en la parte de abajo, eso fue muy de moda. En los años 90 era estatus tener la mitad del parachoques inferior pintado del color del carro y no todo negro. Sí, pero es el único carro hasta hoy que he visto ser estacionado en un espacio más pequeño que el propio carro. Mi tío Yan puso el Tempra Style en una Abarth y lo estacionó en una de las maniobras más impresionantes de la historia de la humanidad y también fue el carro que levantó, ¿verdad? Si lo comparamos con el Versailles, Santana, ¿verdad? El propio Monza, que eran los principales competidores de la época, que eran renovaciones de proyectos más antiguos, ¿no? El Tempra llegó con un proyecto totalmente nuevo, ¿verdad? Muy por delante de los principales competidores en esa época. Check Control. Esto aquí era un artículo de lujo, ¿verdad? La armadora lo ponía en la lista de características del auto. Tenía Check Control, tenía cuenta revoluciones, transmisión manual, motor 2.0, el Tempra, legendario, ¿no? Fiat tiene ese ADN de innovación, ¿verdad? Históricamente en nuestro mercado, ¿no? Hablamos ahí del 1 turbo, el primer turbo. El Tempra fue el primer auto con motor de 16 válvulas, ¿verdad? Vendido en masa en Brasil, tanto que era el Tempra 16 válvulas, ese era el modelo, ¿no? Se exhibía orgullosamente aquí en la carrocería el hecho de que las culatas tuvieran 4 válvulas por cilindro aquí, mira. Tempra 16 válvulas tenía una variante, ¿verdad? Cuando el Tempra ya había pasado su auge, vi algunas veces en la calle unas calcomanías, ¿no? Que la gente ponía Tempra todas. En fin, apenas el inicio aquí del evento que incluso va a tener el mayor show de drones de la historia de Brasil en el Mineirão, pero está padre que hagamos aquí un recorrido por la memoria, ¿no? La historia de estos 50 años de Fiat en Brasil. Según Rondi, en las inmortales palabras de Acelino Popó Freitas, tenemos aquí la Casa Fiat de Cultura en el corazón de BH, una exposición especial, ¿no? De estos 50 años de Fiat. La Casa Fiat de Cultura es un museo de cultura permanente, ¿verdad? Que especialmente ahora con el 50 años está haciendo esta exposición que integra arte, historia con la historia de Fiat, ¿verdad? Y este Fiat Idea que al verla no parece gran cosa, incluso hay una manzanita aquí, es el auto que transportó al Papa aquí, ¿verdad? Entonces hay algunos Fiats de valor histórico incalculable que también forman parte de la exhibición. No es solo arte, también es auto. Son 4 pisos de exposición, aquí estamos en el tercero. ¿Qué es esto aquí? No sé, pero está hecho para que entres y te tomes una foto. Pero claro, no, para nosotros, ¿qué es lo más interesante? Ver las publicidades de época. Me fascina eso. En Acelerados hicimos un segmento con eso. No tuvo ni una vista. La gente no aprecia la historia de la publicidad. Y este aquí es el legendario Fiat Uno, que Galisteu recibió de regalo de Ayrton Senna. Mucha gente dice, wow, Senna era increíble, ¿no? Cuando una mujer le pedía un auto y él solo le dio un Fiat Uno. En fin, cuestiones de género aparte. Evidentemente, Adriane guardó ese auto, ¿no? Con todo el cariño. Tiene un valor histórico ahí, incalculable. Y es otra estrella de la exposición aquí. Voy a decir que el faro izquierdo está un poco caído aquí, Adriane. Hay que apretar un poco esos tornillos. Pero es una de las pocas conexiones de auto de calle con Ayrton que quedan ahí.
Además, también tenemos los Audi y los NSX, pero puedes contar con los dedos de una mano lo que quedó. Realmente es una curaduría impecable aquí. Una visita, yo diría, obligatoria para cualquier fanático de los autos, fanático del arte, fanático de la historia. Recuerda un poco incluso a la exposición de Kardec, esta forma en que está integrada, ¿verdad? Y aquí no deja de ser una pequeña indirecta de Fiat a Volkswagen, ¿verdad? Porque en el Penta, Fiat era patrocinador de la selección brasileña, ¿no? Entonces, el auto aquí está firmado por todos los campeones del Penta, ¿verdad? Ronaldinho, Cafú, Roque Jr., Cleverson y así sucesivamente. Fue una Palio Weekend en esa época. Fiat puede presumir de que sigue siendo la última automotriz campeona del mundo con la selección brasileña. Y claro, formando parte de toda la historia, hablar de Brasil es hablar de fútbol, ¿verdad? Como dije, la integración de la narrativa aquí es realmente algo fuera de serie. Está bonita la Palio Weekend. Haría esa pintura degradada verde y amarilla todavía hoy. Bueno chicos, nos habíamos saltado la parte final del video, ¿verdad? El supuesto mayor show de drones de la historia de América Latina, ahí está, mira. Vamos a disfrutar un poquito. Deja tu like en este video, suscríbete al canal, en fin, todas esas cosas. Pero sí, el show de drones está bueno.